A ver, ¿qué pasa cuando llega una tecnología que promete cambiarlo absolutamente todo en nuestra economía? La inteligencia artificial transformativa no es una simple herramienta más, es un cambio de paradigma total. Por un lado, nos ofrece la posibilidad de una abundancia que hoy ni nos imaginamos, pero por otro lado, podría causar disrupciones masivas. Para navegar este tema tan gigante, vamos a usar un marco bien simple, pero muy poderoso, que nos va a ayudar a entender el panorama completo. Ojo, que esto no es una frase sacada de una película de ciencia ficción. No, no. Es la misión oficial de uno de los laboratorios de IA más importantes del mundo. Su objetivo, dicho con todas las letras, es automatizar el valor económico que aportamos los humanos. Solo con eso ya nos queda claro que estamos frente a un cambio económico tan, pero tan profundo que es fundamental que entendamos bien qué podría pasar. Así que, para desglosar este tema, lo vamos a dividir en 3 actos. Primero, vamos con lo bueno, la increíble promesa de una explosión en el crecimiento económico. Después, nos metemos en lo malo, el costo humano, o sea, qué pasa con los empleos y la desigualdad. Y para cerrar, analizaremos lo feo, los riesgos existenciales vistos desde la economía. Y ya con todo eso, llegamos a la conclusión. Bueno, arranquemos con la visión más optimista. El escenario donde la IA no solo mejora un poquito la productividad, sino que la revoluciona por completo, abriendo la puerta a una era de expansión económica como nunca antes hemos visto en la historia de la humanidad. A ver, si lo pensamos bien, la historia de la economía es la historia de los cuellos de botella. Por miles de años, lo que nos limitaba era la tierra. Luego vino la revolución industrial y todo cambió. Durante los últimos 200 años, el cuello de botella ha sido el trabajo humano. Éramos el recurso escaso y por eso valioso. Pero ahora, la IA promete eliminar esa limitación por completo. Y aquí viene la pregunta del millón, la que define todo este escenario optimista. Si el principal freno que ha tenido el crecimiento económico durante 2 siglos de repente desaparece, ¿qué tipo de aceleración podríamos ver? La respuesta es, potencialmente, algo que escapa a nuestra imaginación. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, exponencial. Las simulaciones económicas muestran un cambio radical. Pasaríamos de nuestro crecimiento histórico de un 2% más o menos a un despegue que podría superar el 20% anual. Piénselo por un segundo. Si la nueva velocidad de crecimiento es la velocidad a la que los robots pueden construir más robots, la cantidad de riqueza que se generaría sería sencillamente inimaginable. Seguro que hemos oído hablar mucho de una economía post-escasez. Pero ojo, hay que aclarar algo. Los economistas prefieren usar el término abundancia material. ¿Y por qué? Porque incluso si los bienes son súper baratos, van a seguir teniendo un valor y un precio. Técnicamente, la escasez significa simplemente que algo tiene un precio mayor a cero. Y ahora, pues, le damos la vuelta a la tortilla. Si la IA puede generar toda esta riqueza, ¿qué le pasa a la gente cuyo trabajo ha sido la base de la economía hasta hoy? Aquí es donde la historia se pone mucho, mucho más complicada y preocupante. Miren, esta advertencia no la hace un crítico de la tecnología, no, viene del mismísimo CEO de una de las compañías de IA más importantes del mundo. La escala y la velocidad de la disrupción que los propios creadores de la tecnología están anticipando son, como mínimo, para prender todas las alarmas. Entonces, el punto clave es este. El futuro de una persona en el mercado laboral es como una carrera. Por un lado, tenemos fuerzas que nos hacen más productivos, con la IA como una súper herramienta. Pero por el otro, está la fuerza imparable de la automatización, que no nos ayuda, sino que directamente nos reemplaza. El resultado final dependerá de quién gane esta carrera. Un error muy común es fijarse solo en la tasa de desempleo. Pero desde el punto de vista económico, el indicador más importante son los salarios. Piénsenlo, la cantidad de trabajadores disponibles no cambia mucho de un día para otro. Así que si la demanda de trabajo humano cae en picada porque las máquinas lo hacen más barato, el mercado se ajusta. ¿Cómo? No tanto con desempleo masivo, sino con una caída brutal del valor y por lo tanto del salario del trabajo humano. Y esto nos muestra de forma brillante la dinámica tan perversa que podría darse. Las simulaciones indican que al principio los salarios podrían incluso subir un poco porque la IA nos haría más productivos, pero una vez que se cruza un umbral crítico de automatización, digamos cuando las máquinas pueden hacer la mayoría de las tareas, los salarios no solo bajan, se desploman de repente. Y si el valor del trabajo humano se evapora, ¿a dónde se va toda esa riqueza? Porque no desaparece, ¿cierto? Pues se redistribuye. La mayor parte se va a los dueños del capital, o sea, los propietarios de los sistemas de IA. Una parte nos llega como consumidores a través de precios más bajos, sí, pero la porción que les queda a los trabajadores se vuelve mínima. Ahora pasamos a la última dimensión del problema,
Y esta es la más grave. Más allá del crecimiento y de los salarios, existe un riesgo fundamental que en lenguaje económico se puede entender como la externalidad negativa más grande de toda la historia. ¿Qué es una externalidad? Es un concepto clave de la economía. El ejemplo clásico es el de una fábrica que contamina un río. La fábrica se lleva los beneficios, pero la comunidad que vive río abajo paga los costos de la contaminación, sin haberlo elegido. O sea, es un desajuste total entre quien toma la decisión y quien asume las consecuencias. Si aplicamos ese concepto a la IA, la escala es planetaria. Un grupito muy pequeño de personas, en unas pocas empresas, está tomando decisiones que podrían tener consecuencias existenciales para toda la humanidad. Si les sale bien, se benefician de una forma increíble, pero si algo sale catastróficamente mal, el costo lo pagamos todos. Es un desequilibrio de riesgo fundamental. Así que, al final, nos encontramos frente a una disyuntiva radical. Por un lado, la promesa de una abundancia material casi infinita. Y por el otro, la posibilidad de que los humanos nos volvamos económicamente obsoletos. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta muy de fondo sobre el propósito de todo nuestro sistema. Y esto nos deja con la idea final. Una economía totalmente automatizada podría funcionar a la perfección sin nosotros los humanos. Producir, innovar, intercambiar valor, todo en un ciclo cerrado. La verdadera pregunta no es si esa economía nos va a necesitar, sino si nosotros vamos a decidir que esa economía debe seguir existiendo para servir a la humanidad.